Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Vamos a arrancar ya nuestro primer diálogo porque tiene que ver con algo que sucedió esta semana que desató una polémica fuerte. Un acto organizado por quien es candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarroel, en la legislatura porteña, en homenaje a un acto que se planteó como reivindicatorio de víctimas de la violencia política, de la guerrilla en Argentina en los años 70, previo a la dictadura. Eso generó un debate y va a ser muy interesante, reactualizó en realidad un debate. Va a ser muy interesante tener la mirada y la reflexión de nuestro invitado, Ricardo Gil Lavedra. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Abogado, ex juez, bueno, radical de larga militancia, ex funcionario nacional en los gobiernos de Alfonsín, de la Rúa, y integrante, nada más y nada menos, del tribunal que juzgó a los cabecillas de la dictadura militar, protagonista del juicio a las juntas. Así que, bueno, es muy oportuno escucharlo, que nos ayude a entender un poco qué es lo que sigue pasando, ¿no?, con la sociedad argentina. Primero le pido su mirada sobre este acto que hizo Villarroel. Hay una lectura que dice, bueno, se homenajeó a gente muerta a manos de la violencia política, algo indeseable, condenable, que no debe suceder más en Argentina, merecen eso, pero a la vez se presenta el episodio y se termina indefectiblemente en el cuestionamiento a la condena a la dictadura, ¿no? En la reactualización, o por lo menos el debate de la teoría de los dos demonios, en la equiparación de lo que significó el proceso militar con la violencia política previa, que es un acto válido, es algo peligroso que sucedan estas cosas como la que hizo Villarroel. ¿Cuál es su mirada? Por supuesto, los homicidios son homicidios, cualquiera fuera el color político que tuvieran, y las víctimas son víctimas siempre. Y en ese sentido, yo no veo nada de malo que se pueda honrar la memoria de alguna víctima, ¿no? Ahora, por cierto, nadie discute de que durante la década del 70 las organizaciones armadas de aquel momento cometieron muchísimos crímenes, mataron gente, incluso civiles, hay chicos que han muerto, ha habido secuestros, ha habido extorsiones, ha habido robos, tomas de cuarteles, de destacamentos policiales, etcétera. Eso es indiscutido. Ahora, de ahí no se sigue de que esto puede significar una justificación a lo que ocurrió después. Claro. Porque esto de ninguna manera autorizaba establecer desde el Estado un método atroz que consistía en secuestrar a las personas que podían ser sospechosas, torturarlas, robarlas, violar a las mujeres, apropiarse de los chicos, y luego matarlas clandestinamente. Esto, por supuesto, es una cosa tremenda, porque son los crímenes cometidos del Estado. Con lo cual, digo, bueno, nadie, incluso durante el propio juicio de las juntas militares, uno de los argumentos de defensa que hacían los defensores de los excomandantes era, fíjese todas las cosas terribles que ha cometido el terrorismo. E incluso la sentencia da por acreditado todos esos hechos, que creo que hay un libro blanco del terrorismo, que las víctimas creo que son alrededor de 1.500 muertes. Bien. Inaceptable sin duda, pero la sentencia incluso lo da por acreditado y dice, bueno, todo esto es gravísimo, pero no justifica de ninguna manera lo que ocurrió después, ¿no? Claro, absolutamente. Antes, algo que no mencioné en el arranque, que agradezco, que está acá con nosotros gracias a la Universidad Blas Pascal, que lo invitó a participar de un encuentro reflexionando sobre los 40 años de democracia en Córdoba. Así es. Sobre esto que usted decía, es así tal cual, pero ¿por qué aparecen siempre como enganchadas las dos situaciones, ¿no? Y un episodio de estas características reactualiza, por lo menos desde cierto sector de la sociedad, la puesta en duda, o sea, da la sensación que usted tiene la percepción de que existe en la sociedad un consenso abroquelado para la condena a lo que fue la dictadura,
esta conciencia de la gravedad que tuvo el terrorismo de Estado, que es un delito de otra categoría respecto a situaciones de violencia previa, o hay grietas en ese consenso, ¿no? Y eso es lo que se manifiesta cuando pasa una cosa como esta. Sí. A ver, el consenso respecto de la violencia política, lo que se conoce como el consenso del nunca más, yo creo que existe, con algunas bolladuras, pero yo creo que existe. Y es uno de los pocos consensos que nos unen a los argentinos. De lo contrario, no perteneceríamos al mundo occidental. Es decir, si hubiera justificación a que eso es una guerra, de que apropiarse de chicos, violar mujeres y secuestrar a personas en medio de la noche son acciones de guerra, bueno, estaríamos muy mal, ¿no? Claro. Ahora, lo otro me parece que puede ser una reacción a que los últimos años, sobre todo cuando se partidizó la cuestión de la defensa de los derechos humanos, que son universales, son de todos, pero yo creo que por obra probablemente de la administración kirchnerista, que cuando se comenzó a hablar, bueno, de que la dictadura y el resto era la juventud maravillosa, claro, la juventud idealista. Y bueno, más allá de la honestidad o bondad de esos ideales, bueno, eran bandas armadas que cometían crímenes. Claro. Y probablemente esto sea un poco la reacción a esas sobreactuaciones en ese sentido, en el otro sentido, ¿no? ¿Le parece, por ejemplo, que esa sobreactuación pudo haber tenido más efecto en ese sentido, esta sobreactuación del kirchnerismo, que es cuestionada desde distintos lugares, que, por ejemplo, medidas como los indultos? A ver, los indultos, a la hora de resquebrajar el consenso, ¿no? El que estamos hablando de la condena abroquelada a la dictadura. Sí, seguramente los indultos impidieron de que la justicia, aún limitada, pudiera culminar en ese momento, ¿no? Fue una decisión política del peronismo, del menemismo en ese momento, porque para tratar de acallar los malestares militares. Claro. Alfonsín tuvo 3 alzamientos militares pidiéndole la amnistía. Claro. E incluso los límites que se buscaron ahí con la obediencia debida, igual dejaban 30 o 40 oficiales superiores que estaban sometidos a proceso. En cambio, bueno, Menem, que tuvo un primer alzamiento, dijo, cortó por los años, dijo, indulto a todo el mundo. Y ahí quedó algo larvado, bueno, que luego afortunadamente salió ya en este siglo cuando se nulificaron las leyes y se pudo terminar con justicia esa etapa, que me parece que es una salida correcta. No estoy de acuerdo que los juicios hayan durado tanto, que se haya creado una especie de burocracia en torno a los juicios de lesa humanidad. ¿Por qué le parece que eso es negativo? Porque me parece que eso no le hace bien ni a los victimarios, ni a las víctimas, ni a la sociedad. Una duración excesiva, y creo también que durante este tiempo, bueno, puede haber habido también algunos acontecimientos violatorios del debido proceso en esos trámites largos. Pero eso no quita que yo esté de acuerdo en que esa etapa había que cerrarla con justicia, que fueran los jueces los que lo decidieran, ¿no? Ahora, bueno, ya están terminando, entiendo, quedan algunos pocos juicios, pero han pasado 18 años de que se decretó la nulidad de las leyes, ¿eh? Si uno contrasta esos 18 años con los 14 meses que duró el juicio de las juntas militares... Claro, claro. ¿Y qué le parece la posible llegada de una figura como la de Villarroel a la vicepresidencia? ¿Le preocupa? No me preocupa. Vivimos en una democracia constitucional, rigen las reglas del Estado de Derecho y hay que, obviamente, luchar para que esto siga así. Después, bueno, que decide el pueblo y ahí no hay nada más que decir. Y creo también de que el tema no tiene que salir de este cauce, ¿no? Claro. ¿Cree que no, por ejemplo, con un hecho político de esas características no habría riesgo de retrocesos en materia de lo legal, de lo logrado en el terreno legal, institucional, en el sistema democrático? Yo le diría al revés. Sí. ¿Es posible creer que la sociedad argentina piense que la tortura, el secuestro y el asesinato
en secreto son admisibles? Yo creo que no. Yo creo que no. Deseemos que no, ¿no? Yo creo que no y bueno, adhiero absolutamente a las bases de consenso que tiene estos principios, que son elementales para cualquier democracia occidental, ¿no? Bien. O sea, y en materia de debate, de agitación social, de lo que generan, ¿no?, este tipo de discusiones, digamos, eso sí claramente lo generan, ¿no? Aunque no lleguemos a que la sociedad adhiera a prácticas del pasado del país y que permanezcan condenadas, ¿no? Pero sí genera como tensión, desencuentro entre los argentinos. ¿Le parece que eso es negativo o que es algo por ahí que tiene que terminar de salir, no? Es que yo no creo que hayan generado esto, ¿no? Porque son tantas las preocupaciones de hoy en día, tan graves las que tiene la sociedad argentina, que me parece que esto al menos es de una inoportunidad manifiesta, ¿no? Claro. Yo no creo que la mayoría del pueblo esté pendiente de estos debates de hace 40 años, ¿no? Claro, perfectamente. Le quería preguntar por su mirada en general por el funcionamiento de la justicia, que también es cuestionable desde muchos lugares, ¿no? Usted protagonizó un hecho jurídico que se convirtió en histórico, digamos, como en los anales de la justicia, algo de lo que puede estar orgulloso, ¿no?, el Poder Judicial. Y hoy a la vez en el Poder Judicial se ven situaciones de causas de corrupción que no avanzan o que avanzan para un lado y otro en función a cuál es el poder político de turno que está, demoras excesivas que afectan a los ciudadanos de pie, una parte grande del Poder Judicial que vive en una situación de privilegio, escindido de la sociedad, ¿no? Algo que encaja mucho con esta idea de casta que parece que es tener fastidiada a gran parte de la ciudadanía. ¿Cómo ve eso y cuál cree que es la responsabilidad de la justicia en la crisis de representatividad de la que se habla? La justicia es importantísima en una sociedad democrática. Le diría que tiene una importancia central porque la justicia es la que asegura la vigencia del Estado de Derecho, que es la columna vertebral de un régimen democrático. La justicia es la que asegura la vigencia de la Constitución y las leyes, que es el resguardo y la tutela de los derechos de todos y los límites al poder. ¿Quién lo va a hacer sino los jueces a través de la aplicación de las leyes? ¿Quién cuida que los gobernantes no sobrepasen sus atribuciones en desmedro de los derechos de todos? Los jueces. Ahora, por cierto, yo creo que en este momento la justicia está en una situación delicada, por así decirlo, y creo que tiene una doble crisis. Una de legitimidad, en el sentido de que la justicia tiene que ser creíble porque la gente no la elige. La legitimidad de la justicia depende de que la gente la crea, claro, de que va a resolver los casos con objetividad e imparcialidad. Y me parece que el ataque brutal que ha tenido la justicia, sobre todo en el último tiempo, por los casos de corrupción que involucran a funcionarios, en las cuales se ataca permanentemente, bueno, con el lawfare, con el que la justicia resuelve por los medios, por los empresarios. Esto yo creo que le ha producido a la justicia cierta afectación a su credibilidad, que es importantísimo restablecerlo. Necesitamos una justicia creíble e independiente. Y la otra es la de la eficacia, es decir, que la justicia funcione bien, que funcione, que resuelva en tiempo útil los casos que se le llevan, de modo transparente, y que los jueces aparte no solamente sean independientes, sino también que parezcan independientes. Claro. Es decir, que se comporten de determinada manera para que no se dude de su imparcialidad. Esto es más sencillo, diría, porque esto es posible hacerlo. Hay muchas, esto es técnico, no me voy a extender en esto, pero hay muchas maneras para que los juicios, e incluso en muchos lugares del país esto ocurre, se resuelvan de modo rápido, eficaz, tener una justicia más abierta, transparente, permeable a las demandas de los ciudadanos, etc. Lo otro, lo político, depende de la política.
depende que los propios gobiernos entiendan esta importancia y sean ellos los primeros en fortalecer la independencia de los jueces. Y me parece que en la Argentina que viene, plagada de incertidumbre, es muy importante lo de los jueces. Porque la única certidumbre que puede haber para el futuro es el imperio de la Constitución. Claro. De que el sendero que marca la Constitución para todos los gobiernos, que le establece, da cabida a gobiernos más de derecha, más de izquierda, más socialistas, más estatistas, más liberales. La Constitución es un marco que puede permitir el desenvolvimiento de esos gobiernos, pero dentro del sendero que traza la Constitución. ¿Y quién va a defender que no sobrepasen ese trazado, esas líneas? Los jueces. Los jueces. Le hago la última rápida. En ese sentido, usted desde su lugar militó también por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Por ejemplo, una ley cuestionada por Milei, el candidato más votado en las PASO, que plantea hasta la posibilidad de plebiscitar su derogación. ¿Cree que algo como eso es posible? Sí, cuando él habla de plebiscito, esto para decirlo en términos técnicos, habla de consultas populares no vinculantes. Bien. Bueno, a mí me parece... Claro. No genera un efecto legal directo. A ver, claro, pero después del debate que ha habido respecto de esto, que el debate está saldado de la manera democrática a través de una ley sancionada por el Congreso, con una práctica y una ejecución en la cual no ha pasado nada. Es decir, que debe revisar la ley, claro. No se han producido los acontecimientos catastróficos que decían, bueno, que todo el mundo iba a interrumpir su embarazo, que esto se iba a llenar de abortos. Esto no ocurrió, porque es al contrario. Yo creo que los efectos de esa ley, al contrario, y producen, porque nadie quiere que la gente aborte. De lo que se trata es que quien está en esa situación, bueno, pueda tener la libertad de hacerlo con algunos límites, ¿no? Con lo cual, bueno, que llame una consulta por esto, es el gasto equivalente a una elección nacional. Hacer un plebiscito. Claro. Hacer una consulta popular. Sobre todo cuando el candidato Libertad Avanza dice que va a gobernar con consultas populares. Bueno, esto es una locura. La posibilidad de llamar a elecciones nacionales con el costo que eso tiene. Bueno, esto me parece irrazonable, ¿no? Bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte y ya seguimos con más Voz y Voto.